Bueno, pues cuando queráis, ¿no? Bueno, pues empezamos. Bienvenidos a todos esta tarde y, como siempre, muchísimas gracias, que nos estáis agradeciendo a nosotros en el chat por la disponibilidad y por estas charlas, pero la verdad es que sin vosotros esto tampoco tendría mucho sentido, así que bienvenidos a todos. Para los que os subís por primera vez al viaje que con Microgestio propusimos, esta es la parada de neuroeducación. Y ya veréis que se trata, como decía Jesús hace apenas 5 minutos, no se tratará de dar recursos ni de dar una clase magistral, sino simplemente de tener una tranquila tarde tertuliana con un experto sobre el tema que nos atañe esta tarde, que es la neuroeducación. Yo presentarlo a él es un poco difícil porque si lees toda su bibliografía es complicado, astrofísico, docente, investigador, pero bueno, es Jesús Guillén, supongo que la mayoría ya lo conocéis. Así que para mí todo un placer. Lo conocí en el posgrado que está impartiendo actualmente en la Universidad de Barcelona sobre neuroeducación y la verdad es que fue un antes y un después, como profesora y como persona. Así que sin más, yo te lanzo unas palabras él que no requiere ni presentación. Adelante, Pues Jesús. muchas gracias, Marta. Es fantástica, Marta. Es el ejemplo que ponemos siempre, ¿no? Cuando la alumna supera al maestro. Cuando apareció toda esta historia del coronavirus, estábamos realizando una investigación en una escuela pública, en infantil, relacionada con ese término importante que nombraremos luego, las funciones ejecutivas, y la tuvimos que parar, lamentablemente, pero la estábamos disfrutando muchísimo. Es genial, nos conocemos hace mucho tiempo y es una de esas profes, esas educadoras motivadas como vosotras, como vosotros, que estáis transformando y mejorando la educación. Gracias a Microgestio por la oportunidad de compartir esta tarde y gracias a todas vosotras y vosotros, que sois los protagonistas activos del proceso de transformación y mejora de la educación, porque como siempre comentamos, queremos mejorar la educación para así mejorar la sociedad. Y nada, disfrutemos esta tarde. Habíamos pensado que a ver si era interesante los que somos docentes, ¿no? A modo de evaluación inicial, con lo que es lo primero que deberíamos hacer siempre con nuestros estudiantes, es preguntarnos un poquito a los asistentes y así Manel los pone en práctica con el Mentimeter. ¿Qué era para vosotros la neuroeducación? Hoy nos ha llegado incluso correos de decir, pero ¿la neuroeducación solo vais a tratar la memoria esta tarde o solo vais a tratar la atención? Es cierto que es un término que ha aparecido y más allá de una tendencia nueva, abre una ventana de posibilidades increíbles. Entonces, la primera pregunta que os lanzamos para que no os durmáis y empecemos a estar activos neuronalmente es precisamente esta, ¿no? ¿Qué os ha llevado a inscribiros hoy en el taller o qué conocéis vosotros sobre la neuro? Manel, vamos a ver qué tal nuestra webinar interactiva. Pues venga, al menos un minutito, ¿no? Un minutito, va. Les dejamos un minutito y podemos ir viendo en pantalla las respuestas. Así también tenemos la atención activa. ¿Si os Genial. parece? ¿Qué es esto de la neuroeducación? ¿Habéis oído hablar? Chicos, dejarme la pantalla, por favor. Muy bien. Jesús, no sé si eres ¿La tú. tienes tú? Sí. Ahí está. Aquí. Ok, ahora sí que puedo. Vale. De mientras los participantes ir pensando, ¿eh? Podéis Muy bien, contestar las pues ya tenemos aquí que ha entrado como algo menos de la mitad de la audiencia, por lo tanto vamos a esperar que entren. De acuerdo, tenemos a 28 personas. Vamos a esperar que puedan entrar todos. Os recuerdo que lo mejor es tener un segundo dispositivo, el móvil mismo, porque para hacer ese feedback es más que suficiente, esa pantallita. O si no lo tenéis y preferís abrir una segunda ventana en vuestro navegador, pues entráis a menti.com, lo tenéis ya aquí arriba en la pantalla, y introducís el código 309738. Venga, esperamos un poquito y os lanzamos ya la primera... Vale, corazones de la gente, tenemos 36. Sí, mientras le podéis ir dando al corazón que tenéis ahí en la parte inferior. Va, muy bien. 42 rápidos, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Fantástico. Muy bien, ese corazón es el símbolo rey de las emociones, ¿no? Jesús, ¿o qué? Sí, sí. Siempre hablamos, a ver, queremos una escuela con cerebro, pero también con corazón, claro. Indivisibles Bueno, ya es una forma no de los hablar, que separado, o sea. Perfecto, pues paso a la primera diapositiva.
Fantástico. Vamos Recordad ahí. que la pregunta era un poquito esta, ¿eh? Ir abriendo boca, ¿qué es para vosotros la neuroeducación? Sí, O incluso primero, si... Marta, les vamos a Mira, pedir perfecto. como la otra vez, un poco para que Jesús también sepa el perfil de las personas que nos acompañan hoy. Si sois Bien, docente, estudiante o padre, madre de familia, podéis ser más de una cosa, por lo tanto podéis marcar más de una cosa, por favor. Nada, muy en un bien. momento, así vemos ese perfil de nuestros visitantes que nos acompañan esta tarde. Fantástico. Docentes. Y de todo un poco, bueno, más docentes, ¿eh? De diferentes Sí, etapas. Siempre decimos que la mejora educativa requiere la participación de toda la comunidad, ¿eh? Es súper importante. También las familias, súper, súper importante. súper esa corresponsabilidad que, bueno, estamos todos ahí luchando por... Pero sí, sí, que van. Mira, tenemos un 16% de padres también, Genial, pues muchas bueno, encima gracias. los docentes. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos Nos gusta a mucho. esperar unos segundos más y paso de diapositiva. Bueno, ya vemos que mayormente los compañeros y compañeras que nos acompañan son del mundo de la educación, pero no es menos importante que tenemos aquí estudiantes interesados por estas temáticas y padres de familias seguramente también Muy con su interés. interesante. Toda esta información es muy interesante. Siempre decimos que identificar los conocimientos previos del alumnado es básico para construir sobre lo que ya saben los estudiantes. Así es como realmente aprende el cerebro, asociando patrones, integrando la información novedosa en esas redes neurales ya existentes. Venga, ahora os pedimos que de forma escueta nos digáis qué es para vosotros la neuroeducación. Y vais enviando esos mensajes que irán apareciendo en pantalla, Muy irán bien, ya. flotando en la pantalla. Genial, ya tenemos el proceso interiorizado, por lo tanto ya cuando vuelvan a aparecer las siguientes preguntas, pues ya será pim pam, ¿eh? Será más rápido y en un minuto, pues más o menos lo tenemos todo. Es importante la participación de todas y todos. Luego comentaremos por qué es tan importante vuestra participación y lo justificaremos. De la teoría a la práctica, ¿eh? Siempre, siempre. No nos podemos quedar en la teoría, hay que vincularlo siempre, pues bueno, a la práctica en el aula o en cualquier otro contexto educativo, porque el concepto de aula, bueno, en los tiempos actuales, pues es un concepto más amplio, ¿no? Estamos ahí esperando las respuestas. No pasa nada, si no lo sé. Mira, la educación del futuro, así la primera. Jesús, ¿qué tal? Conexiones del cerebro y los aprendizajes, todas las aportaciones son fantásticas, todas son bienvenidas. ¿Cómo influye el cerebro en el aprendizaje? Supongo que esta información la va viendo todo el mundo, ¿no? Sí, Sí, la sí. va viendo todo el mundo. Fantástico. En tiempo real, como en la sexta, ¿no? Muy bien. Vale, Conectamos con la central. conexiones, nivel cognitivo, emocional, nos gusta mucho, ¿no? Que no solo nos quedemos en lo cognitivo, ahora lo comentaremos, para optimizar el proceso de aprendizaje, genial, ¿eh? Un concepto abstracto para conocer cómo aprende el cerebro, ciencia necesaria, tal. Bien, muy, fantástico, ¿eh? Cuántas ideas interesantes, el conocimiento de la mente, en el proceso, muchísimas. Quizá, Jesús, mientras van contestando y la gente va enriqueciéndose de las aportaciones de los compañeros de esta tarde, ¿habrá alguna persona que habrá entrado sin tener a lo mejor básicamente la idea de lo que es, ¿no? Pero imagino que esta tarde empezarás desde el principio, así que los que estáis en directo con nosotros y realmente estáis viendo estas respuestas, no pasa nada. Integrar Para eso neurociencia de hemos entrado, educación, ¿no? O aprendizaje sea, basado, las conexiones. Bueno, claro, es neurociencia y... Bueno, es más, ahora lo vamos a comentar. Fantástico, yo creo que ya está bien, ¿no? ¿Cómo lo sí, sí. veis? Aprender con Luego, si acaso, emociones. publicaremos las respuestas para si las recogeremos e Fantástico, intentaremos. pero que no hay soluciones únicas a las preguntas que planteemos. ¿Comparto pantalla? Perfecto, Jesús, Toda tuya. adelante. Ahí la tienes. Vale, muy bien. Pues, como siempre, muchas gracias por toda la información que habéis compartido. Mira, fijaros, analizamos dos frases de dos premios Nobel. El de arriba, Eric Kandel, que ha explicado los procesos neurobiológicos de la memoria, y el de abajo, a lo mejor lo conocéis, Francis Crick, que, bueno, descubrió Creo la que no se ve doble la hélice. pantalla, Jesús. ¿Cómo? No se ve la pantalla, creo. ¿Se ¿Estás ve? duplicando? No, o al menos yo. Perdonad, ¿eh? Venga, ahora sí que se Ah, ve.
Perfecto, gracias. Vale, pues os estaba comentando que comparto dos frases de dos premios Nobel, Eric Kandel, que ha explicado un poquito el funcionamiento de la memoria, Francis Crick, el descubridor de la doble hélice del ADN. Fijaros lo que dice Eric Kandel: el cerebro es un órgano biológico de gran poder computacional que construye nuestra experiencia sensorial, sentidos, regula nuestros pensamientos, cognición y emoción, y controla nuestras acciones, motor. Interesante este enfoque global. Y nos dice Francis Crick: no existe una materia científica más vital para el hombre que el estudio de su propio cerebro. Qué importante esto en la educación, ¿no? Y más en los tiempos actuales, luego lo comentaremos. Nuestro punto de vista sobre el universo entero depende de ello. Genial. La neuroeducación es un enfoque integrador y transdisciplinar. La neurociencia no viene a sustituir nada, sino que viene a sumar, y por supuesto necesita lo conductual, necesita la psicología, necesita la pedagogía. Neuroeducación y, por supuesto, sin desmerecer la aportación de otras disciplinas. Evidentemente, el objetivo es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje basándonos en lo que vamos sabiendo sobre este órgano complejo que es el cerebro. Pero, por supuesto, el cerebro en interacción con el resto del organismo, porque forma parte del cuerpo, y en interacción también con el entorno, con el ambiente. A nosotros nos gusta decir que neuroeducación es un aprendizaje desde y para la vida. Súper importante. Ir más allá de contar las historias, vivirlas es básico. Y para aquellos que mencionabais solo un elemento vinculado a la neuroeducación, nosotros, después de analizar un montón de estudios ya hace un tiempo, un montón de investigaciones, identificamos algunos factores críticos que nos pueden ayudar a vincular estas investigaciones con las aplicaciones prácticas en el aula o en cualquier otro contexto educativo. Y hemos identificado que es muy importante conocer algo sobre el funcionamiento del cerebro, y fijaros, todo está ligado. Básico, despertar las emociones para así facilitar la atención. Cuando estamos atentos podemos hacer un uso adecuado de la memoria y así aprender. Y sobre todas estas cuestiones se ha visto que es muy importante el qué. Todo lo relacionado no solo con el ejercicio, sino con el cuerpo. No solo el movimiento es importante, también el sueño, también una buena nutrición. Qué importante todo lo lúdico. Qué importantes son esas competencias básicas en los tiempos actuales, vinculadas a la creatividad o la cooperación y que pueden optimizarse a través, por ejemplo, del arte o de los buenos programas de educación emocional. Mencionamos, fijaros, el movimiento, el juego, el arte y los buenos programas de educación emocional. ¿Por qué? Porque permiten trabajar lo que nosotros creemos que es lo más importante en la educación. Luego lo desvelaremos. Oye, y llegado a este momento, Jesús, porque ahora tú has asentado las bases de qué es lo más importante en educación, pero precisamente los docentes y las familias que estén conectadas esta tarde, hay como mucho debate, ¿no? Hoy en día sobre qué es lo más importante en educación. Así que como has dicho que vamos a escuchar esta tarde a nuestros participantes y a sacar también su conocimiento, Manuel, ¿qué tal si lanzamos la segunda pregunta? Fantástico, buena idea. La pregunta es, ¿qué es para vosotros lo más importante en educación? Manel, Sí. ¿cuántas palabras pueden escribir? Aquí sí que es de texto corto, ¿no, Manel? De caracteres Sí, texto cortos. corto, sí. Una palabra, una frase, algo corto que nos permita agilizar las lecturas, una interacción más rápida. Enseñar valores, motivación. Es difícil a veces resumir con una palabra: progresión, Para los que no vocación, conocéis el recurso, ya veréis que la palabra que más el replicáis se amor, va a ir haciendo muchísimo más grande. Vamos a ver cuál empatía, es. creatividad. ¿Cuántos? Y fijaros, si unimos todas estas ideas, todo lo que nos aporta. Ahí están apareciendo más vocación, motivación. ¡Guau! Sí, esto ya veréis que es que muchas de estas investigaciones lo que hacen es confirmar lo que el buen profesorado, pues de alguna forma intuía. Pero es bueno saber qué es lo que funciona y también por qué funciona, y ahí entra la ciencia. Asumiendo, por supuesto, que en ciencia no existen dogmas. La ciencia es un suministro continuo de pruebas en también continua evolución. Lo que hoy es blanco, a lo mejor mañana puede ser negro. Hace unos años en las facultades de medicina se explicaba que el cerebro era inmutable, que crecíamos con un número fijo de neuronas que íbamos perdiendo con el paso del tiempo, y hoy sabemos que no es así. Por lo tanto, flexibilidad, también importante.
Aprendizaje, emoción, vocación, motivación, valores. El otro día le preguntaba a un neurocientífico muy importante, Mariano Sigman, y le decía, venga, con una palabra, ¿qué es lo importante para ti en la educación? Y él dijo, aprendizaje. Claro, el aprendizaje se puede interpretar como algo global, de formas muy diferentes, ¿no? Muy bien, De genial. todas maneras, la importancia, Jesús, ahora que estabas en este punto del rigor científico, ¿no? Sí que es cierto que la educación tiene muchos abanicos de posibilidades y todos son lícitos, depende de tu punto de vista, pero el hecho de ese rigor científico, para la gente que ya apostaba por esto y eran como un poco los frikis o los raros profesores, ¿no? Profesionales, ahora tienen ese respaldo científico que avala un poquito sus prácticas educativas en el aula, ¿no? Eso Y es esto también... es muy importante conocer las evidencias para luego pues, extrapolarlas a otros contextos, asumiendo que el tema es complejo, ¿eh? Una estrategia cooperativa puede funcionar en tu clase, no en la mía, y lo que nos está sugiriendo la investigación es que hay que ser flexible y cambiar la estrategia en caso de que no funcione. Pero claro, para eso realmente hay que analizar el impacto de lo que hacemos sobre lo verdaderamente importante que es el aprendizaje del alumnado, siempre en consonancia con los objetivos de aprendizaje identificados. Genial, cuántas ideas súper interesantes que nos habéis compartido. A ver, desde la perspectiva de la neuroeducación, un brevísimo resumen. Fijaros, ¿el cerebro cómo es? Damos algunas características. En las investigaciones se ha visto que lo del cerebro normal es un mito y lo que prevalece a nivel cerebral es la diferencia, si quieres, anomalía. Cuando se analizan mediante los escáneres cerebrales cerebros de distintas personas, se observa que prácticamente el 90% de las personas presentan eso, anomalías, anormalidades a nivel cerebral. Es decir, que los cerebros son como los rostros, únicos y singulares. La pregunta que nos planteamos es, ¿se tiene en cuenta esto en la educación? ¿Se tienen en cuenta estas particularidades, estos ritmos de aprendizaje diferentes? Ahí dejo la pregunta. Muchas veces nos centramos en el cambio metodológico, pero si dejamos la evaluación igual, no hay nada que hacer. Hay que replantearse también el tema de la evaluación, huir de esa idea de evaluar cómo calificar, diversificar los procesos de evaluación, etcétera, etcétera. Segunda característica fundamental, el cerebro social. Desde el nacimiento estamos programados para aprender a través de la imitación, de la interacción social, y no solo eso, sino que ya los bebés muestran conductas altruistas. Por lo tanto, qué bueno es ir amplificando todas estas conductas más o menos innatas. Las implicaciones educativas son claras. Hay que fomentar la cooperación, pero cooperar es más que trabajar en equipo, tiene que haber un componente empático. Hay que asumir toda una serie de competencias socioemocionales que nos permiten realmente cooperar. Y muchas veces se habla de la cooperación entre el alumnado, pero ¿y nosotros, los docentes, cooperamos? ¿Dejamos entrar con naturalidad a otros compañeros en nuestra clase? Participamos en proyectos multidisciplinares. Pues aquí tenéis, por ejemplo, un entorno de aprendizaje en el que hay estudiantes de distintas etapas educativas, profesores de distintas disciplinas, trabajando en proyectos multidisciplinares. La vida real es así. En la vida real no hay esta distinción de asignaturas y mucho menos esta jerarquía. Tercera característica, el cerebro es plástico, está cambiando continuamente, reorganizándose a nivel funcional y estructural. En la infancia, mucho más. Este es el cerebro de una niña que debido a una epilepsia irreversible le tuvieron que extirpar prácticamente todo el hemisferio izquierdo. Esta niña, al poco tiempo, hablaba perfectamente 2 lenguas, sin hemisferio izquierdo. Esto en la infancia pasa, en la adultez no pasa, es menos plástico, pero claro, esta idea de plasticidad lo que nos sugiere es que debemos esperar la mejora de todos nuestros estudiantes, y todos es todos, y esto está relacionado con un concepto muy, muy importante que todos deberíamos conocer, mentalidad de crecimiento. Es decir, los estudiantes que creen que pueden mejorar sus capacidades a través de la dedicación, del esfuerzo, de escuchar buenos consejos de los padres, de los profes. Ante retos más complicados se exponen más, se esfuerzan más, son más perseverantes y obtienen en promedio mejores resultados académicos que aquellos que tienen, así se le ha llamado en la investigación, mentalidad fija. Los que tienen mentalidad fija creen que estamos determinados por la genética. El que nace listo, el que nace lo contrario. Qué importante se ha visto para fomentar mentalidad de crecimiento en el aula, en la escuela, en cualquier contexto, elogiarles a las niñas, niños, a los jóvenes por el esfuerzo y no por la capacidad. Súper importante. Y se ha visto que también, qué importante, no etiquetar, no estigmatizar, cuánto daño hacen y siguen haciendo
las etiquetas. Cerebros únicos, cerebros sociales, cerebros plásticos y 3 factores que creemos que son críticos también en el aprendizaje. Sorpresa, alegría y vínculo. Comentamos brevemente algo al respecto. La investigación, ¿qué nos dice sobre la sorpresa? Cuando sorprendemos a los estudiantes 20 minutos antes de trabajar algo en clase, se observa que como consecuencia de la sorpresa los estudiantes consolidan mejor esos contenidos curriculares que han trabajado en clase, es decir, que al cerebro le encantan las sorpresas, sin pasarnos, porque el exceso de sorpresas lleva también al estrés inadecuado. Los hábitos también son muy buenos para el cerebro. El segundo factor, la alegría, es un refuerzo positivo que al cerebro le encanta repetir. A nivel de investigación se ha visto que a mayor grado de curiosidad suscitado se activan esas regiones del llamado sistema de recompensa cerebral, por ejemplo el núcleo accumbens, en donde participa el neurotransmisor dopamina, motivación, y esta mayor activación de estas regiones permite un mejor flujo de información con otras regiones que participan directamente en el aprendizaje. Saldrán hipocampo, corteza prefrontal, por ejemplo. Y el tercero, vínculo, lo hemos dicho. Cerebro social. Pero ojo, las emociones son básicas. Cuando se analizan los factores que inciden más en el aprendizaje del alumnado, por ejemplo, las expectativas, tanto las del estudiante sobre su propia capacidad como las expectativas del profesorado sobre la capacidad del alumnado, se han visto que son súper importantes. Pero hay algún factor también en el que intervenimos nosotros, los docentes. La cooperación entre el profesorado. El trabajo colectivo eficaz entre el profesorado. Es decir, tiene un impacto brutal sobre el aprendizaje del alumnado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que hemos comentado antes, que la cooperación requiere empatía, que no puede haber cooperación sin educación emocional. Y ahí llegamos a la importancia de las emociones en el aprendizaje, porque el cerebro también es tremendamente emocional. Oye, Jesús, y si las emociones sí que importan, creo que esta tarde es un buen momento adecuado después del estado de alerta que hemos tenido y el confinamiento en casa. Imagino que ha habido como un shaking de emociones, ¿no? Y está muy bien que en todos los colegios hoy en día es súper usual los programas de educación emocional, se contemplan y se ha dado un fuerte impacto en ello, ¿no? Pero a veces a los adultos nos cuesta hablar de las emociones. Quizá nosotros no hemos tenido este bagaje previo a nivel educativo sobre educarnos las emociones, ¿no? Y a veces tú preguntas a la gente, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Y cuesta el hablar emocionalmente. Y regularlas, por supuesto, lo sabemos todos. Entonces, oye, chicos, vamos a ello. Y, Manel, vamos a lanzar y vamos a preguntar a la gente qué tal están viviendo el tema de las emociones estos días en casa. Fantástico, pues sí. ¿Qué os parece si volvemos a Menti, por favor? Y os vamos a pasar una diapositiva. También os vamos a pedir, después de estas 3 semanas de confinamiento, cómo han estado vuestras emociones. Vamos ahí, siguiente diapositiva. ¿Cómo te has sentido estos días? ¿Por qué son tan importantes las emociones? Nos podéis dejar ahí más de un mensaje si queréis. Sí. ¿Cómo os habéis sentido? Manuel, ¿otra vez? No, estos son mensajes, ¿eh? Fantástico. No pasa nada, seamos sinceros. Gracias por compartir. Como una montaña rusa. Genial. Aparecen los comentarios, no aparecen los nombres. Preocupada, normal. Preocupado, montaña rusa emocional, natural. Desconectada. Altibajos emocionales, alterabilidad, ¿no? De confinados y ya no digamos los más pequeños, que no pueden moverse, que no pueden, confinados. Me ayudan a sobrevivir, ambivalente, estresado, me siento esperanzada, agobiada, a ratos con paz, preocupada, así somos los humanos. Mezclamos emociones. Bien, valorando lo que tenemos. Cambio de foco, bloqueada para estudiar. Bloqueada para estudiar, imagino que es uno de los estudiantes nuestros. Qué bueno compartir esto. Triste. Triste, tranquila y a veces enfadada. Extraña y un poco angustiada. Todas son importantes, todas las emociones son importantes. Lo de positivas y negativas es esa etiqueta que se les pone para facilitar su investigación. Pero todas tienen un valor adaptativo. De hecho, hay más emociones básicas negativas que no positivas. Por lo tanto, qué importante reconocer esto. Esto es un acto de valentía para luego afrontar las situaciones. Siempre decimos que no somos responsables de los problemas que nos surgen,
como este, del COVID-19, pero sí de cómo los afrontamos. Y es una oportunidad fantástica, y se está viendo también, para trabajar la resiliencia. El ser humano es tremendamente resiliente, para trabajar todo lo relacionado con la capacidad de adaptación, la flexibilidad que comentaremos luego. Mejor de lo que pensaba, me siento esperanzada, etcétera, etcétera. Fantástico, muchas gracias por abrir vuestro corazón, nunca mejor dicho, y compartir estas ideas. Todas son bienvenidas, no juzgamos, por supuesto. Desde la perspectiva de la neuroeducación, ¿qué sabemos? Bien, que los climas emocionales son básicos para fomentar el aprendizaje, los contextos emocionales positivos. Ante contextos emocionales negativos se activa la amígdala, a la izquierda, una región del cerebro que sí que interviene en el procesamiento emocional, pero sobre todo ante situaciones de miedo, estrés, tiene un valor adaptativo. Cuando aparece algún peligro, ¡pum!, se activa rápidamente. Sin embargo, ante contextos emocionales positivos se activan zonas vinculadas al hipocampo, que es una región del cerebro que participa en la consolidación de las memorias y en el aprendizaje. Y no solo eso, sino que recordamos mejor la información ante contextos emocionales positivos. La pregunta es, ¿y qué significa un clima emocional positivo en el aula? Pues lo hemos sabido siempre. Un entorno en el que se sienten seguros los estudiantes, en el que participan de forma activa, en donde cooperan, en donde no tienen miedo a equivocarse, en donde las expectativas son positivas, las de todos, en donde se dan buenas relaciones, en donde se trabaja muy bien el vínculo que hemos comentado antes desde el primer día de clase. Hay documentales fantásticos en la red, hay uno que seguramente conocéis, el del profesor Kanamori, Pensando en los demás, donde se ve lo bien que trabaja el vínculo ese profe en su contexto de primaria. Y eso se puede hacer en cualquier etapa educativa, también con adultos, con universitarios. Le damos mucha importancia al vínculo porque no queremos que trabajen en equipo, queremos desde el primer día fomentar o crear equipos de alto rendimiento. Y la investigación también que nos demuestra que los buenos programas de educación emocional en todas las etapas educativas tienen una incidencia positiva. Mejoran competencias socioemocionales básicas, las que quieras, resiliencia, empatía, autocontrol, pero que la mejora de estas competencias socioemocionales, que son tan importantes en los tiempos actuales, los tiempos de la inteligencia artificial, va acompañada de una mejora en el rendimiento académico del alumnado, un poquito, mejora en promedio un poquito, pero mejora también, y esto nos lleva a la investigación anterior desde otro tipo de estudios, es decir, que no podemos separar lo emocional de lo cognitivo. Pero ahí nuestro ejemplo como adultos, me da igual que sea en el contexto del aula como profes o en el contexto familiar como padres, es súper importante. La pregunta que siempre nos tenemos que plantear es, genial, los buenos programas de educación emocional funcionan, pero ¿qué es lo que tiene que caracterizar a un buen programa de educación emocional? Se ha analizado. Aquí os he puesto un resumen. Fijaros, basar el programa en un marco conceptual sólido, identificar los objetivos, hacerlos comprensibles a los estudiantes, hacer participar a toda la comunidad educativa, una implantación a lo largo de los años, es decir, que la mejora educativa requiere tiempo, integrar en el resto de actividades del centro, vincular a la cooperación, trabajar a partir de dinámicas que ofrezcan situaciones cotidianas, reales, del mundo real, planes de formación para todos, las familias, el profesorado, todos, y también muy, muy importante, la evaluación de este tipo de programas antes, durante y después de su aplicación, el impacto que comentábamos antes. Y la esencia de estos buenos programas de educación emocional, el factor crítico, el núcleo, ¿cuál es? Pues parece que lo conocemos, lo vamos a desvelar, nada, en unos minutitos. Pero fijaros, permitidme también un último comentario en este bloque, y es el papel de las familias en la mejora educativa, no solo en la participación de estos buenos programas de educación emocional. Se ha visto que hay 3 factores que son críticos en el contexto familiar, que de alguna forma están asociados también a un mejor desempeño académico de los hijos. Estos 3 factores son una buena comunicación en casa, altas expectativas con nuestros hijos y la tercera, también la lectura en el entorno familiar.
de alguna forma, si nos ven a nosotros leer mucho, será más probable que nuestros hijos lean mucho, y este es un factor determinante, parece, en el aprendizaje. Por lo tanto, aprovechemos estos días para leer. Jesús, perdona, antes Sí. de que entremos en la siguiente reflexión del punto crítico, que además sabes que es de la parte que más me fascina y que más aplicabilidad he tenido con mis alumnos, el punto que hablabas de las familias, ¿no? Yo sé que hay mucha gente conectada hoy y no estaba en el guión, pero como tú eres flexible y sé que te encanta, te lo lanzo. El tema del cerebro adolescente. Tengo muchas amigas que he recomendado el libro por activa y por pasiva porque ya sé que es una etapa que me gustaría que hicieras nada, o sea, un pequeño inciso porque es determinante y sé que hay mucha gente esta tarde que les encantará escucharte al respecto. Sí, es fantástico porque se ha visto en la investigación neurocientífica que hay dos grandes etapas de reorganización a nivel cerebral. La primera es de 0 a 3, muy, muy importante, aunque tampoco nos pasemos, ¿eh? Se ha visto que más no es mejor en la infancia temprana. Pero la segunda gran etapa de reorganización a nivel cerebral, donde también hay se llama mielinización de los axones, un recubrimiento de los axones que permite un flujo de información más rápido, es en la adolescencia. Ante todo, paciencia. Hemos sido también nosotros adolescentes, pero se nos olvida. ¿Qué es lo que suele pasar en la adolescencia? Pues esta mayor sensibilidad a la recompensa, esta toma de decisiones un poquito con mayor riesgo, sobre todo amplificada ante iguales. Parece que la razón por la que ocurre esto es que hay un desfase en la maduración entre esas regiones del llamado sistema límbico que intervienen más en el procesamiento emocional, amígdala, hipotálamo, hipocampo, etcétera, que en la adolescencia ya están prácticamente maduras. Respecto a la maduración de esa región del cerebro que se llama corteza prefrontal, que nos permite controlarnos, planificar, tomar decisiones adecuadas, gestionar las emociones, que hasta los 20 y tantos años no acaba de madurar. Por lo tanto, muchas veces es un quiero y no puedo. Y nosotros creemos que lo mejor para el adolescente es la información. Puede ser importante la información, pero parece que lo más importante no es eso, que lo más importante es trabajar desde que son pequeñitos eso que se llama autorregulación, o si quieres simplificándolo un poco, todo lo vinculado al autocontrol. Eso se dice muy fácil, pero en la práctica no es tan sencillo, porque a los primeros que nos cuesta es a nosotros, a los adultos. Gracias. Bueno, Yo con siempre lo práctica todo comento, se puede. nadie os va a quitar el guerrero de la adolescencia, pero cuando Sí. entiendes... Es una también etapa de el punto entender... oportunidades. Hay que aprovecharlas de gran amplitud, de capacidad a nivel mental, y que hay que aprovechar para trabajar esos proyectos, por ejemplo, los APS multidisciplinares vinculados a cuestiones sociales que les interesan tanto a los adolescentes. Por lo tanto, no nos focalicemos en lo negativo y más en lo positivo. Por lo tanto, es un cerebro en fase de evolución, si queremos, en la adolescencia. Genial, Seamos conscientes muchísimas de ello. gracias. Cuando comprendemos un poquito cómo funciona también, no te va a quitar nadie el escenario, pero sí que vas a poder un poco entender el porqué y la intervención ser más Sí, correcta. ¿De yo acuerdo? creo que sí. Nos habíamos quedado, disculpa la intervención, nos habíamos quedado en el punto crítico, hablando de los programas emocionales, y aquí aparece el término de funciones ejecutivas. Hay gente que lo conoce porque lo ha lanzado ya, pero no sé si todo el mundo conoce realmente qué son las funciones ejecutivas. Así que, Manel, sin que haya nota ni presión, que esto no es un examen, sino todo lo contrario, lanzamos. Vamos ahí y Claro que volvemos a entrar a Menti, por favor, y a ver qué sabéis, qué os parece que son esas funciones ejecutivas. Vamos Sí, a lo compartir resumimos, de ¿no? nuevo. Con una palabra, con una frase. Además, lo estáis resumiendo de forma fantástica, impresionante. Estamos gratamente sorprendidos. Esto Por es que va esa... impactando el mensaje neuro. Fantástico. Acción. Algo he oído, pero... Acción, capacidades, planificación, funciones complejas, ¿cierto? Las órdenes que da el cerebro ante un estímulo,
las que nos permitan hacer pensamiento crítico, tomar decisiones, capacidad de autorregularse, planificar, organizar. Fantástico, hay mucho conocimiento previo, ¿eh? Aquí Muy hay mucho bien. que ver. Sí, sí, genial. Acciones elevadas del cerebro, director de orquesta. Es que es muy difícil definir las funciones ejecutivas, y si hiciéramos un collage entre todo lo que estáis comentando, saldría una fantástica metacognición, organización, atención, director de orquesta. A veces se le llama al lóbulo frontal el director de orquesta del cerebro. Ahí está, ¿eh? La corteza prefrontal. Pues fantástico, nos habéis suministrado mucha información. ¿Qué dice la investigación al respecto? Bien, las funciones ejecutivas, simplificando muchísimo, lo habéis definido vosotras mejor que yo, son esas funciones que nos permiten, lo hemos comentado antes, controlarnos, planificar, tomar decisiones adecuadas, vinculadas a la atención, a la memoria, al autocontrol, etcétera, etcétera. En neurociencia se habla de 3 que son básicas y que luego estas 3 permiten, pues bueno, desarrollar otras que son funciones cognitivas superiores, como puede ser el pensamiento crítico, la planificación, la resolución de problemas. Estas 3 básicas son lo que se llama memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. La memoria de trabajo es una memoria, si quieres, a corto plazo, pero que requiere más reflexión, que nos permite almacenar y manipular pequeñas cantidades de información en breves periodos de tiempo, que es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, al hablar, al resolver problemas, llevando información ya consolidada en esa memoria a largo plazo al online y al revés. El control inhibitorio más o menos sería autocontrol, y la flexibilidad cognitiva, súper importante hoy, actualmente, en la era del COVID-19, es la capacidad que tenemos para adaptarnos a situaciones novedosas, para resolver nuevas tareas, que por supuesto está vinculada a la creatividad. A mí me gusta poner el ejemplo del teatro. En el teatro se trabajan muy bien estas funciones ejecutivas. El estudiante, la niña, el niño tiene que recordar el papel, memoria de trabajo en acción. No entran cuando quieren, tienen que aprender a esperar su turno, cuando les toca. Eso requiere inhibir los impulsos, control inhibitorio. ¿Que se equivoca la compañera modificando el guión? Pues hay que adaptarse a la nueva situación, flexibilidad cognitiva y encima en un contexto social, lo máximo. En esta revisión de Adele Diamond ha publicado hace poco una, y bueno, más o menos comenta algo parecido. Lo que se intenta explicar es que estas funciones ejecutivas son básicas para todo. Y esto se ha demostrado para el bienestar personal, para el rendimiento académico del alumnado, para el éxito en la vida, para lo que quieras. Qué importante todo lo relacionado especialmente con el autocontrol. Si no sabemos controlarnos, lo pasamos mal. En un atasco de tráfico empezamos a tocar el claxon, a chillar. Nos va a costar afrontar una situación personal, con tu pareja, laboral, Nos va a costar centrarnos en una tarea, por ejemplo, académica, resolviendo un problema, leyendo algo, etcétera, etcétera. Afortunadamente, parece que pueden entrenarse y que pueden mejorarse cerebro plástico. ¿Y cuál es el mejor enfoque? Bueno, sí, lo estábamos probando en esta investigación que os hemos comentado antes. Entrenamiento meramente cognitivo, software lúdico que permite trabajarlas. Genial, pero estos son tareas de laboratorio. Adele Diamond nos sugiere que tenemos que ir más allá. Sabemos qué es lo que perjudica a las funciones ejecutivas o a la sede logística de las mismas, que es la corteza prefrontal. Lo sabemos y tú lo sabes. Cuando no duermes las horas adecuadas, ¿cómo te sientes? Irritado, irritada. La soledad, la mala salud, el estrés, etcétera, etcétera, perjudican a las funciones ejecutivas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. ¿Y eso qué significa? Ir más allá de lo cognitivo y atender las necesidades. Ojo que ya lo comentaba Eric Kandel antes, la frase inicial. Las necesidades físicas, sociales y emocionales de todas las niñas, niños, jóvenes, estudiantes, hijos, lo que quieran. Por eso son tan importantes para trabajar las funciones ejecutivas, pues todo lo relacionado con el juego,
el movimiento, la cooperación, las buenas estrategias que nos dan los buenos programas de educación emocional, el arte, me da igual que sea la participación en la orquesta, en la obra de teatro, aprender a tocar el instrumento musical, etc. Educación artística, educación emocional, deporte, juego, que ya de alguna forma sugeríamos en el diagrama inicial. No estamos diciendo que en el aprendizaje inicial no haya que dar importancia pues, al aprendizaje de la aritmética o de la lectura. Son aprendizajes súper importantes, básicos, pero tendrían que compartir protagonismo con estos otros aprendizajes que son imprescindibles en los tiempos actuales. Efectivamente, hay un montón de tareas de laboratorio, pero son tareas de laboratorio que utilizamos para analizar cómo pueden realmente mejorar, evolucionar estas funciones ejecutivas que, por supuesto, están vinculadas al desarrollo de esta corteza prefrontal que hemos comentado. Pero esto hay que llevarlo al aula, entendemos que no. Y lo están sugiriendo las investigaciones. La mejor forma de trabajar las funciones ejecutivas son eso, las situaciones cotidianas. Me da igual que sea la lectura, ese dibujo, ese juego de bloques, esos deportes de equipo tomando decisiones en situaciones de incertidumbre, el tocar el instrumento musical, esa sesión de relajación, de mindfulness, las buenas historias, etcétera, etcétera. Sin olvidar, incluso puede que sea lo más importante, nuestro ejemplo como adultos. Porque si nuestros hijos, nuestro alumnado, no ven que cuando tocan nos centramos, que somos realmente flexibles, nos adaptamos a situaciones novedosas, aceptamos una crítica, no nos agobiamos, sabemos ante situaciones que realmente no requieren ese agobio, sabemos gestionar nuestras emociones, etcétera, etcétera, pues no hay nada que hacer. Nuestro ejemplo como adultos es básico. Me da igual que sea en el aula, en el contexto familiar o en cualquier otro contexto educativo. Por lo tanto, qué importantes las funciones ejecutivas. Es curioso, porque me salen 2 puntitos y no me voy a alargar porque nos quedan 15 minutos y quería que la gente te lanzara preguntas más concretas y finalizar. Pero 2 puntos que voy a lanzar por si alguien quiere comentar o tú mismo quieres opinar. El tema de las escuelas, ¿no? Hablabas de música, de teatro, de arte, y en cambio tenemos un currículum basado en mínimas horas de inversión a estos temas. Seguimos ancorando por muchas iniciativas que estén tomando los docentes, que son admirables, y empujando todo esto que tú dices, ¿no? Pero el número de horas curriculares que se dedican a estas cosas, hablando de la música, por ejemplo, y del deporte, que yo es una de las cosas que más aprendí en el posgrado, es un poco lamentable, y siento decir esta palabra, pero es como lo siento. No sé qué opinas tú ni qué opinan nuestros compañeros que están hoy aquí, pero si tanta importancia tienen en el desarrollo, no sé hasta qué punto. A ver, la situación es compleja, ya sabes lo que opino, pero bueno, no hay excusas. No hay excusas, los nuevos tiempos son los que son y hay que adaptarse a las nuevas necesidades y se van identificando y lo vamos sabiendo cada vez más, ¿eh? Las investigaciones nos están demostrando que en los tiempos actuales, y hoy más que nunca, la flexibilidad cognitiva, la planificación, el saber cooperar con otras personas, incluso desconocidas a larga distancia, la empatía, el autocontrol, son básicas en cualquier trabajo. Por lo tanto, todo esto requiere un replanteamiento de la educación o plantearnos la gran pregunta, y a partir de ahí todo viene, ¿qué es lo importante en la educación? Claro. Volvemos al inicio de... Claro, es que todo está ligado, por supuesto, ¿eh? Cuando tengamos claro qué es lo importante en la educación en los tiempos actuales, pues ya realmente, y sobre todo lo que queremos es eso, atender las necesidades específicas, optimizar las fortalezas, no quedarnos solo en la detección de problemas, de déficit, porque se está viendo que hay un porcentaje altísimo, por ejemplo, de estudiantes con altas capacidades que están dejando los estudios porque no se atienden sus necesidades de forma adecuada, y eso es muy fuerte. La fuente de talento más importante de un país está quedando realmente desplazada. Por lo tanto, hay que replantearse. El tema es complejo porque hay muchas cuestiones que dependen de otras instancias, pero luego está nuestro proceso de transformación a nivel personal. Y cuando estamos en el aula con 30 niños, 30 niños o jóvenes, estamos dejando huellas que van a ser imborrables, ¿eh? Por lo tanto, como suele decirse, quien soy, deja huella. Más que lo que sé, ¿no?
Nos quedan 10 minutitos y si te parece que hemos abierto muchos frentes, antes de acabar con la pregunta reflexiva final y que nos compartas un poco a modo de conclusión la tuya, vamos a dejar un poco en abierto a ver si alguien quiere que profundices o te quiere lanzar alguna pregunta específica, aprovechando que hoy te tenemos aquí en directo, que pienso que es un privilegio porque viaja, porque no solo está aquí. Creo que se va a ir a Latinoamérica, que no lo van a robar en breve. Así que chicos, tenéis aquí a Jesús, así que y el chat abierto para formularle cualquier duda que tengáis al respecto o si queréis que él profundice en algún aspecto determinado. Y cualquier reflexión, cualquier comentario podríamos leer, porque son tanto más interesantes e importantes vuestros comentarios que los nuestros. Está abierto, ¿no? El chat. Esperamos 30 segundos, si nadie formula nada, iremos a las reflexiones. Porque como comentábamos antes, si queréis profundizar más sobre cualquier aspecto, si entráis en su blog o en cualquier de sus entradas en Twitter o en Instagram, podréis encontrar. Aquí ante la pregunta, que es lo importante en la educación, que también planteamos, ¿no? Al principio. Aquí, por ejemplo, interesante, Blanca dice, guiar en libertad y con respeto. Hablan del TDAH, Jesús. Si quieres comentar alguna cosa o... Sí. Bueno, a ver, el TDAH es un trastorno neurobiológico identificado que conlleva pues, el retraso en la maduración promedio de unos 3 años de regiones concretas del cerebro. Pues, se ha identificado. Otra cuestión es que pues, el diagnóstico sea más difícil de lo que pueda parecer, y que hay una comorbilidad, entonces puedan... Y luego también está el tema de la estrategia que se utiliza para combatirlo. Estos fármacos, que no dejan de ser, bueno, fármacos que tienen estructuras, que son estructuras químicas similares a las anfetaminas, que funcionan en gran parte de las personas, funcionan a corto plazo, pero claro, ¿y los efectos a largo plazo? Lo que la investigación se está demostrando es que el movimiento es muy importante para estos chavales, para estos estudiantes, súper importante dejarles manipular, moverse al realizar las tareas. Se ha visto que un simple paseo por un entorno natural de unos 15 minutitos les va genial, a todos nos va genial el contacto con la naturaleza, pero a ellos en concreto les va genial, es como si se recargaran esos depósitos de neurotransmisores, dopamina, serotonina, que intervienen directamente en esa atención ejecutiva, concentración si quieres, que en su caso, como consecuencia de la necesidad de estar más focalizados, pues se agotan más rápidamente. Les va genial también las artes marciales, porque se ha visto, por ejemplo, se vio en una investigación con taekwondo que ahí confluyen los beneficios del ejercicio físico ante el aprendizaje, la necesidad de aprender a estar centrado ante movimientos concretos. En la práctica, qué importante también son los parones, importante para todos, pero también especialmente para ellos. Los parones que pueden ser activos o pasivos. No pasa nada porque en algún momento nos aburramos. Activa la red neuronal por defecto que está vinculada a la aparición de ideas creativas. Pero también se ha visto que parones activos de nada, de 4 o 5 minutitos en el contexto del aula para que los estudiantes puedan moverse, mejora la concentración durante las tareas posteriores. Por lo tanto... Qué interesante todo esto. Y también las estrategias cognitivas, ¿no? Venga, para, piensa y actúa. El rincón de la paz. Cuando estés un poquito cansado, vete al rinconcito de la paz, mete la cabecita, como si fueras una tortuguita y haz unas respiraciones hasta que te calmes un poquito más y luego te incorporas. Se les va enseñando poco a poco. O incluso se ha visto que también nosotros podemos fomentar esta atención ejecutiva tan importante en el aula, dejándoles nada, unos segunditos de más cuando planteamos una pregunta, mejora la calidad de la respuesta muchísimo. Muchas veces vamos con tantas prisas nosotros por acabar los contenidos curriculares que realmente no fomentamos de forma adecuada esa reflexión, esa si quieres, metacognición, que se ha visto que es tan importante, esa reflexión sobre el aprendizaje. Te voy a ir cortando porque tienes aquí, nos da para toda la tarde, pero bueno, vamos a ir. Una interesante que nos lanza Bea, dame gracias. Ella lanza la pregunta, ¿no? ¿Cómo introducir estos cambios en el centro? Y ella, ¿a través del orientador o cómo es posible que los centros educativos empiecen a sensibilizarse y a introducir estas prácticas o enriquecer sus metodologías con esta visión? Hemos visto profes, maestras, maestros, profesores de cualquier etapa educativa que sin el apoyo del centro han
realizado cosas fantásticas y comparten, siguen compartiendo experiencias maravillosas en las redes sociales. Yo siempre digo que el proceso parte de uno mismo, transformación a nivel individual, pero luego hay que contagiar, hay que compartir, porque también hay muchos profes en todas partes del mundo que están realizando o desarrollando proyectos, tareas fantásticas y no las comparten. Qué importante compartir con el compañero, con la compañera, iniciar esos procesos al menos si quieres, de mini docencia compartida, cooperación entre el profesorado, participación en proyectos, y eso se puede hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, años atrás, cuando estaba con adolescentes y en mi clase de física entraba con naturalidad la profesora de latín. Y estábamos desarrollando proyectos donde participaban estudiantes de latín con estudiantes de física. Y no había ningún problema y se asumía con absoluta naturalidad. Abríamos las puertas de las clases y no pasaba nada. Por lo tanto, todo parte de uno mismo. Pero luego hay que compartir, hay que contagiar, hay que en los claustros y sobre todo pues no desmoralizarse. Siempre hay personas que realmente no quieren entrar. Cada persona tiene su mochila detrás, no solo nuestro alumnado, y hay que también respetarla, ser consciente y no perturbarnos por esto. Pero lo que hemos visto es que los grandes profes, los revolucionarios, son motivados, son realmente personas entusiastas que están transformando todo con mucho conocimiento, pero también con mucho cerebro y más corazón. No hay excusas, mentalidad de crecimiento para todos. Noemí Valero te pregunta si podrías sintetizar qué investigación estás haciendo ahora en el tema de infantil, que lo has comentado antes. ¿En qué consiste? Bueno, pues estamos utilizando un software lúdico que se diseñó, es argentino, para trabajar de forma específica las funciones ejecutivas básicas. Entonces, esta investigación pues, se publicó, fue un artículo muy famoso, donde también participó Mariano Sigman, la amiga Andrea Goldín, en una revista americana puntera, se llama PNAS, y nosotros lo que estamos intentando era replicar, adaptar esa investigación, pero con niños un poquito más pequeñitos. Es decir, ellos juegan unos minutos, varios días a la semana, y lo que se hace en este tipo de investigaciones, hay dos grupos, grupo control, grupo experimental. El grupo experimental es un grupo activo, es decir, también estaban jugando, todos estaban jugando. Entonces, pues se analiza el impacto de este entrenamiento. Hay unas sesiones de pretest, pues evaluando pues, cuál es su nivel relacionado con la atención ejecutiva, con la memoria de trabajo. Hay tareas concretas que permiten de alguna forma medirlo en estos contextos educativos y luego, pues al final, el post-test correspondiente y luego también los efectos a largo plazo. Es un entrenamiento de las funciones ejecutivas y ver realmente cómo incidía sobre estas niñas y niños de 5 añitos, 6 añitos y eso. A ver, es lo más fácil de llevar a la práctica este tipo de investigaciones, pero realmente a nosotros, lo que realmente nos gustaría, y ese será el siguiente paso, es testar, por ejemplo, un programa de teatro. A ver cómo incide, porque hay poca investigación al respecto. Con software, con programas informatizados sí que hay más investigación, pero con teatro, con este tipo de disciplinas artísticas, hay menos información. Mira, María García lanza una cosa que se comenta mucho estos días, ¿no? Todo el mundo está diciendo, esto nos va a pasar consecuencias psicológicas a todos, ¿no? Que lo hemos oído por todos los sitios. Y María García nos lanza daño neurológico asociado al COVID-19. Estará por ver la investigación. A ver, yo no puedo responder a eso porque cada persona es un mundo y lo interpreta de forma diferente. Esto se ha visto que las personas que son optimistas pues son más longevas, las personas que muestran una actitud más positiva ante la vida, que tienen una misión, algo que también pasa en la educación, pues suelen vivir más en promedio. Claro, donde uno ve un problema, otro ve una oportunidad. Por lo tanto, muchas veces a través de nuestros propios pensamientos generamos un estrés inadecuado en el organismo ante situaciones que estamos preveyendo que a lo mejor ni van a pasar o no han existido, ¿no? Esto también se ha investigado. Por lo tanto, no hay excusas, todo depende de nosotros. Los pilares que la investigación ha identificado que son críticos para una buena salud cerebral, pues son imprescindibles actualmente. Qué bueno y qué importante es movernos.
modernos, podemos hacer sin necesidad de tener ninguna maquinaria, ninguna barra, ejercicios con nuestro propio cuerpo, dedicar unos minutos al movimiento, dormir las horas adecuadas, seguir buenos hábitos, intentar comer bien, socializar a través de las redes sociales. Claro, no podemos salir, estamos confinados, pero qué bueno es tener contacto también. Ser agradecidos, algo tan sencillo como esto se ha visto que tiene una importancia vital. Los retos físicos, fantástico, pero los retos mentales también. ¿Qué nos gusta leer? Pues fantástico, aprovechemos para leer esos libros que no hemos podido leer, para jugar con nuestros hijos o a través de los juegos que nos gusten y que conlleven también esfuerzo cognitivo, para que todo el reto mental sea realmente beneficioso, tiene que haber sorpresa, variedad, novedad. Eso le gusta mucho al cerebro y por encima de todo, la misión. Y eso lo demostraron las monjas que participaron en el famoso estudio longitudinal de Snowdon. Eran monjas que vivieron un montón de años en el mismo entorno, siguiendo los mismos hábitos, comiendo lo mismo, durmiendo las mismas horas, y vieron que las que mostraban una actitud más positiva ante la vida, es decir, las que manifestaron más emociones positivas cuando hicieron el voto, vivían más años en promedio que las otras. Y no solo eso, sino que cuando analizaron sus cerebros observaron que tenían esas placas amiloideas típicas de enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, pero que no las manifestaban a nivel conductual. Por lo tanto, ¿qué es lo importante en la educación? Tienes aquí una lista de preguntas. Yo, chicos, por la hora que es, que no me quiero exceder, porque aquí nos podemos pasar toda la tarde. Vamos a hacer una cosa, Manel, si te parece, Jesús. Yo Sí. con Manel nos encargamos de recogerlas y yo me comprometo personalmente a enviaros las No sabe respuestas. tan mal esto. No obstante, yo, si me permitís, nada, un minutito, yo quiero dar mi opinión sobre qué es lo importante en la educación. El otro día le hacía esta pregunta a un neurocientífico puntero a nivel mundial que se llama Mariano Sigman, y él se quedó un poquito sorprendido, ¿no?, cuando le hice esta pregunta. Le dije, venga, con una palabra, con una frase. Y tardó un poquito en reaccionar y él dijo, aprendizaje. Bueno, aprendizaje es algo, bueno, si quieres, se puede mirar o ver desde diferentes perspectivas. Pero para mí, lo importante en la educación, me encanta mucho esta diapositiva que compartieron en las redes sociales. El Titanic se está hundiendo y los músicos no paran de tocar y ponían profesores enseñando online como locos. Claro, entonces, claro, me gustó mucho, me hizo mucha gracia. De verdad, lo más importante en los tiempos actuales, cuando tenemos familiares ingresados e incomunicados, es eso, acabar el temario. Pues bien, para mí lo más importante en la educación es esto, ¿no? Me encanta esta frase del amigo Fernández Bravo. La única metodología fiable dentro de cualquier paradigma educativo es la vocación. Para mí lo más importante en la educación son las personas. Las personas. Piensa en lo que quieras, en los estudiantes, en tus hijos, en los padres, en los profes, las personas. Y nosotros tenemos que ser ejemplo. Vosotras tenéis que ser ejemplo de transformación y mejora. Y realmente sois las motivadas, los motivados, los que tenéis que mejorar la educación y con ello mejorar la sociedad. Y siempre decimos lo mismo, sí, con conocimiento, fantástico, pero también con mucho corazón. Me encanta esta imagen también. Manel tiene la sonrisa perenne esta tarde. Sí, mira, más que nada, antes de que se vayan nuestros acompañantes, vamos a la última diapositiva de Menti, por favor, y nos gustaría que justamente nos hicierais llegar cuál ha sido vuestra emoción a lo largo de esta charla tan interesante con Jesús. Podéis responder con una palabra o igual, incluso mejor, con un emoticono, igual es mucho más visual. Vamos a compartir. Aquí lo tenemos ya. Es que, a ver, estas charlas necesitamos muchas horas. Pero bueno, para eso están los cursos específicos. Esto no deja de ser el resumen del resumen del resumen. Mira, mientras entonces, la gente... por supuesto, agradeceros vuestra participación y sobre todo lo que nos está enseñando este COVID-19 es que el ser humano tiene una capacidad de resiliencia, que tiene una capacidad de adaptación, de flexibilidad, lo que hablábamos antes de flexibilidad cognitiva, fantástica, maravillosa. Por lo tanto,
mucho ánimo, saldremos de esta y saldremos, por supuesto, reforzados. Y en eso consiste la resiliencia. Viene el bajón, pero luego viene el subidón. Y ahí nosotros, las personas, tenemos que ser ejemplo de ello. Y especialmente vosotras y vosotros, que sois los motivados. Y por supuesto, pues agradecidos, y como dice Marta, pues estamos en contacto donde queráis. Si hay alguna pregunta específica, pues las analizamos, las reflexionamos sobre ello, en cualquier foro, en las redes sociales, donde queráis. Asumiendo que, bueno... Y acabar con esta diapositiva no me parece, vamos, o sea, lo más motivacional. Sus, voy a hacer una foto para ponerlo de cuadro. Vale, yo simplemente recordaros darle las gracias tanto a Manel como a Microgestió y Jesús, porque sé que estos días estás a tope entre webinar y webinar por todo el mundo, así que muchísimas gracias por este tiempo. Lo tendremos de colaborador, así que en Microgestió, o sea que los que necesitéis profundizar más, simplemente a través de nosotros os podéis poner en contacto y ahí lo tenéis, que siempre es servicial y así de positivo. Simplemente recordaros que nos quedan en este viaje 2 tertulias más. Una será sobre cultura de pensamiento, todo el tema que decías tú de rutinas de pensamiento con Menchu Barralón, que también es compañera nuestra, y la evaluación. La evaluación, hablaremos de la tecnología del servicio de evaluación con la grandísima Neusan Martí, así que no os lo perdáis. Y para trabajar la flexibilidad y todas las funciones ejecutivas, dentro de nada esta tarde va a salir una propuesta que hemos montado con Manel para todas las familias. Ya sabemos que han entrado muchísimos docentes, pero vamos a lanzaros una idea de aprender de y con vuestros hijos en estos días utilizando la tecnología, así que no os perdáis. Jesús va a participar también, ya lo veréis, que tiene todo, así que muchísimas gracias, Manel. Yo no sé si... Marta, sí, no nos olvidemos que la siguiente webinar por esto es de robótica y programación, sí, con Carlos. Perdón, es verdad que es lo siguiente. Podéis seguir el perfil en Twitter de Microgestió y ahí tenéis los días y los enlaces para pinchar e inscribiros ya en las mismas. Gracias, Jesús. Gracias, Marta. Gracias a vosotras y vosotros. Y seguimos en el viaje, ¿de acuerdo? Claro. Gracias. Abrazos virtuales, ¿no? Y besos.